José, ¿sabes cómo podría proyectar una empresa hacia el futuro? Claro, ¿acaso no has escuchado hablar sobre la perspectiva empresarial? La verdad que no. Pero dime, ¿en qué consiste eso? Pues mira, Paola, es sencillo. La perspectiva empresarial es una disciplina que nos permite idear futuros posibles y de esta manera escoger un futuro deseado, para así podernos plantear estrategias que nos permitan llegar al mismo. ¿Y me podrías explicar cómo se hace eso? Por supuesto, a continuación desarrollemos juntos el tema y vas a ver que es súper sencillo y fácil. Y si al terminar aún tienes dudas, no te preocupes que el ingeniero Juan Sheput nos aclarará muchas cosas con las preguntas que le planteemos. ¿Qué es la prospectiva? Es una técnica que nos permite alcanzar los futuros posibles que se puedan imaginar en el mundo de los negocios, planteando estrategias que se acomoden al mismo y estableciendo plazos para conseguir este objetivo. Es la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, diferente de la fatalidad y que depende únicamente del conocimiento que tenemos sobre las acciones que el hombre quiere emprender. Desarrollo del tema. La perspectiva empresarial no es una simple adivinación del futuro de la empresa. Esta se basa en una metodología bien definida, la cual consta de las siguientes etapas. Primera etapa, etapa normativa. Es la definición de escenarios y elección del futuro deseado. Etapa definicional. Análisis de la situación actual. Etapa de confrontación. Es identificar las distancias entre el futuro deseado y la situación actual. Etapa de determinación estratégica. Establecer estrategias y plazos para lograr el futuro deseado. Y finalmente, etapas de ajustes. Es revisión de los avances según el entorno en el tiempo subsecuente y toma de acción respecto a los mismos. Etapa normativa. Definición de escenarios y futuro deseado. Para el desarrollo de esta etapa tenemos que tener bien definido el concepto de escenarios. Los escenarios son situaciones hipotéticas de la empresa a un futuro, por ejemplo, en un periodo de tiempo de 10 a 20 años en adelante. Situaciones que no han ocurrido todavía, pero podrían suceder y no es imposible que ocurran. La empresa debe estar preparada para ellas o de lo contrario va a ser sorprendida en el futuro. Para el desarrollo de esta etapa se definen tres tipos de escenarios. El optimista es el escenario en donde todo sale bien para la organización. El pesimista es el peor escenario posible. Y el escenario apuesta es el futuro que se idea según las oportunidades y limitaciones de la empresa. Y además es el que toda empresa se propone lograr. En suma, se trata de imaginar el futuro con total libertad, pero a la vez con un gran sentido de realidad, de viabilidad y de la factibilidad del caso. Etapa definicional. Análisis de la situación actual. Esta etapa es en la que se analiza dónde nos encontramos actualmente con respecto al análisis interno y externo de la empresa, en cuestión a lograr el escenario apuesta. En este tipo de etapas podemos valernos de 4 tipos de herramientas. La primera es el análisis FODA, donde podemos identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. La segunda herramienta es el análisis macroentorno que podemos desarrollar de la empresa. La tercera es el análisis EFI y F. Y la última herramienta es la matriz de competitividad. Todas ellas nos podrán dar una clara idea de la situación actual de la empresa. Etapa de confrontación y determinación de estrategia. Esta etapa es quizás la más difícil, ya que en ella se identifican las distancias o brechas que existen entre el futuro posible que se desea alcanzar y la realidad de la organización. Una vez definida estas distancias o brechas que existen, podemos plantearnos estrategias, las cuales nos permiten reducir dichas brechas y lograr así el escenario apuesta deseado. Etapa de ajustes.
revisión de los avances según el entorno en el tiempo subsecuente y toma de acciones respecto a los mismos. Cada cierto tiempo debemos realizar un análisis de la situación en la cual se encuentra nuestra empresa y los cambios que se han dado en el entorno, para así poder realizar ajustes a las estrategias que antes se definieron, las cuales nos permitan llegar al futuro deseado. Existen varios métodos para realizar prospectivas. Unos de ellos son el método Delphi y el método Foresight. El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva que estudian el futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socioeconómico y sus interacciones. Consta de las siguientes fases. Fase 1. Formulación del problema. Fase 2. Elección de los expertos. Fase 3. Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios. Y fase 4. Desarrollo práctico y explotación de resultados. El segundo método es el método Foresight. Este está configurado como una nueva corriente de estudios de futuros. Más allá de su traducción literal en inglés, que quiere decir previsión, en Europa se maneja como el método de métodos. La metodología del Foresight se constituye en una secuencia de métodos que son diagnosis, entendiendo dónde estamos, prognosis, previniendo lo que podría pasar, y prescripción, diciendo lo que deberíamos hacer. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la perspectiva empresarial? Una de las cosas que a mí me atrae de la perspectiva empresarial es que permite analizar las tendencias y de esa manera poder construir el futuro. En un momento en el cual el cambio es permanente, las empresas tienen problemas en adaptarse al mismo porque son sorprendidos por los cambios que vienen de la globalización o de las tecnologías de la información. Sin embargo, cuando uno hace prospectiva, puede gestionar, gerenciar la incertidumbre a partir de la anticipación. ¿Qué significa la anticipación? Identificar cuáles son las tendencias que están generando en estos momentos comportamientos de ruptura, a partir de ello ajustar nuestra estrategia y en función de eso modificar el comportamiento de la empresa, siempre pensando en construir el futuro. ¿Cuál es el proceso para realizar prospectiva empresarial? Hay muchos métodos. La prospectiva tiene en realidad bastantes métodos. Tenemos el Foresight, tenemos el método Delphi, tenemos la prospectiva estratégica a la usanza francesa, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tiene una serie de componentes. Pero para tratar de resumir, podría indicar de que lo primero es establecer claramente cuáles son las tendencias que existen en estos momentos y que están generando algún tipo de modificación en nuestro patrón de usos y costumbres. Luego, identificar cuáles son los escenarios que más nos convienen para poder gerenciar nuestro futuro. Esos escenarios por lo general son 4. Un escenario que tiene que ver con un manejo tendencial, es decir, que las cosas vayan igual a como son ahora. Un escenario pesimista, un escenario optimista en el que todo va a salir bien y un escenario ideal. ¿Qué significaría el escenario apuesta? Identificado ese escenario apuesta, establecemos todos los mecanismos para poder llegar a él a través de un comportamiento ordenado en nuestras actividades. ¿Qué aspectos positivos traería para el país que las empresas realizaran prospectiva empresarial? Yo creo que sería fantástico, porque en primer lugar habría una suerte de sinergia entre el comportamiento de todas las empresas que empiezan a gerenciar su futuro y por extensión el propio país se obligaría a establecer cuáles son los ejes temáticos alrededor de los cuales tendría que orientar todos sus esfuerzos. Hemos visto recientemente que el presidente Ollanta, por ejemplo, habla de construir un reactor nuclear con Rusia. Bueno, ¿dónde están los planes? ¿Cómo se puede hacer un reactor nuclear en un país en el cual hay gran cantidad de caídas de agua a lo largo de 3.000 kilómetros en la costa? ¿Cómo se puede construir un reactor nuclear en un lugar altamente sísmico, ¿no? En Fukushima, en Japón, un reactor nuclear se destruyó por el terremoto que hubo y generó una catástrofe en la cual murieron 50.000 personas. Entonces, sin estudios, sin perspectiva, sin anticipación, no podemos alegremente por impulsos decir qué es lo que queremos hacer. Los beneficios están en que ordenan nuestra forma de pensar, alineamos nuestros esfuerzos a esa creación de futuro y a partir de ello se generan comportamientos sinérgicos que lo único que hacen es establecer la forma como vamos a llegar a los grandes objetivos nacionales. En el Perú, ¿dónde se puede aprender a realizar prospectiva empresarial?
Lamentablemente hay poca oferta universitaria en lo que se refiere a perspectiva empresarial. La Universidad Ricardo Palma es una de las que está diseñando un diplomado y tengo entendido que también hay otras universidades importantes, 2 o 3, que están pensando establecer diplomados, luego especializaciones y finalizar con maestrías. Pero hoy por hoy, lamentablemente, no hay una oferta adecuada.